7:15, continuamos en esta ronda inicial de comentarios en el Gobierno de la Mañana, la edición de este día jueves. Es el momento de saludar y presentar el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Buenos días, mis queridos compañeros, al equipo técnico, a la dirección de este medio y sobre todo al pueblo dominicano, que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, quisiera referirme al tema de la reforma de la ley electoral y la ley de partidos políticos. A veces vemos a un Congreso Nacional más activo en aquello que no debe estar que en lo que efectivamente tiene que cumplir y con su fin, con su misión. Un legislador tiene que fiscalizar, efectivamente tiene que fiscalizar, tiene que representar a su pueblo, eso es parte de su misión y sobre todo y ante todo tiene que legislar. Se ha cuestionado mucho la labor del Congreso en sentido general y especialmente de esa Cámara de Diputados y de esa Cámara de Senadores, que a mi juicio, y lo he dicho aquí de forma reiterada, no representa de verdad al pueblo dominicano ni representa los reales intereses de la nación. ¿Y por qué digo eso? Si miramos uno a uno los legisladores y su productividad en cuanto a la efectividad en presentación de proyectos de leyes, la aprobación de proyectos, su función al momento de discutirse el presupuesto nacional, en su labor de representación de sus comunidades, la verdad es que deja mucho que desear. ¿Qué legisladores es que estamos eligiendo los pueblos? Y muchas veces, y yo particularmente me incluyo dentro de esas personas, nos avergonzamos de quiénes son los que están en el Congreso. A veces quieren pedir un respeto que no se han ganado a fuerza de su labor, de su gestión, de su discursiva. Entonces, ya luego a veces ocurren eventos que son lamentables, de confrontaciones, y aún teniendo en determinadas circunstancias o pudiendo tener la razón, uno tiene la sospecha, porque tanto en el trato personal como en el manejo legislativo, son y han demostrado ser personas que tienen serias deficiencias y un muy deficiente desempeño a nivel legislativo. Señores, tenemos un código penal ahí estancado que requiere hace tiempo una reforma, que se crean consejos bicamerales, comisiones bicamerales, que se hacen seminarios en el este del país y luego se trae al Congreso Nacional y no hay forma de llegar a un avenimiento. Se reforma recientemente los bufetes directivos de la Cámara de Senadores y de Diputados y la promesa de ambos presidentes, que entiendo que han tratado de hacer con ese mal Congreso que tienen, con esos malos senadores y esos malos diputados que tienen la mejor de las labores. Pero prometieron cuando estaban en el proceso de escrutinio para ser seleccionados al frente de sus respectivos hemiciclos, que iban a lograr la aprobación de ciertas leyes que son fundamentales para el desarrollo nacional. Ese Código Penal, por ejemplo, es importante, señores, pero también por igual la Ley de Ordenamiento Territorial. Y muy especialmente quisiera referirme a la ley electoral, que esa ley electoral, la ley electoral y la ley de partidos políticos, que en gran medida son instrumentos que, si bien no solucionan el problema que tenemos de una mala representación, para mí en gran medida tiene que ver con la elección que muchas veces se hace de malos representantes como los que tenemos hoy en día. Bueno, a esa legislación no se le pone ninguna atención. Y ayer, precisamente, el licenciado Román Jaques se refirió en una intervención que tuvo en el día de ayer respecto a la necesidad de la reforma electoral y de partidos políticos. Ya se está caminando contra reloj en cuanto al proceso de organización de las próximas elecciones. Ya incluso hay muchos partidos que están organizando eventos con una forma muy atípica pero creativa para seleccionar a sus candidatos presidenciales. Es el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Y hay otros partidos que ya tienen en cierta medida seleccionado su candidato, pero ya en enero el proselitismo está activo. Ya comienzan, ya he visto en espacios privados aspiraciones, entregando cartelitos, que tarjetas de los que aspiran a diputados, los que están aspirando a senadores, a alcaldes, a regidores, directores distritales, vocales. Ya vamos a decir que estamos encima del proceso electoral. Y estamos encima del proceso electoral, y para administrar ese proceso electoral se tiene la que yo he denominado una ley picadillo. Tanto la ley de partidos políticos como la ley electoral fue tan mala, ambas fueron tan malas,
que el Tribunal Constitucional no le quedó más que cada vez que se le presentaba una acción directa de inconstitucionalidad, declarar uno que otro artículo inconstitucional. A veces uno toma la ley electoral y si no es una ley actualizada que diga que tal o cual artículo fue declarado inconstitucional, piensa que uno de esos artículos está vigente y fue declarado nulo o desterrado del sistema legal en razón de que el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Tenemos una ley que no es ley. No sabemos, cuando abrimos esa ley de partidos políticos y esa ley electoral, cuál artículo está vigente y cuál no, precisamente por ese mal ejercicio de la labor legislativa. En una legislatura que hay que decir fue conocida, entre otras cosas, por parir en 4 años pocas leyes y entonces malas. Óyeme, es increíble. Qué vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, para mí, y lo digo con dolor del alma, este ha sido uno de los peores congresos que en mi corta vida he visto, en cuanto a calidad, en cuanto a productividad. Entonces, una ley que entiendo, uno dice que las leyes no cambian un país, que no tienen un rol, vamos a decir, protagónico en ese cambio social, pero sí empujan, sí promocionan. Dentro de las funciones que tiene la legislación está la función promocional. Y si por lo menos tenemos un buen instrumento que permite arbitrar, administrar buenos procesos electorales, establecer límites, tal vez pudiéramos tener más esperanza de tener mejores representantes en el Congreso, mejores representantes en las municipalidades. Y quisiera hacerme eco de esa prédica que ha hecho Román Jaques como presidente de la Junta Central Electoral. Ellos hicieron un tremendo ejercicio, que hay cosas que particularmente yo no comparto y otras que sí, con relación a la ley electoral y a la ley de partidos políticos. Tomaron artículo por artículo, buscaron las sentencias que declaran inconstitucional a uno que otro de esos artículos de esas leyes, dieron explicaciones de por qué proponen modificaciones y finalmente en un recuadro dicen cuál es la redacción que proponen de ambos cuerpos legislativos. Es un ejercicio interesante, un ejercicio intelectual respetable, pero además de eso se ha llevado al seno de la Comisión del Consejo Económico y Social. Y ahí se avanzó también en el consenso de puntos que son de gran interés. Un tema que para mí en la reforma es fundamental hacerlo ahora para tener una representación real en las próximas elecciones es el tema del gasto de campaña. Tenemos una ley sin las debidas espuelas, sin las debidas garras para poder primero evaluar cuál es el gasto. Y además ese tope de gasto es muy elevado para un país como el nuestro, lo que privilegia que aquellos que tienen más dinero y no necesariamente bien habido, porque aquellos que tienen un dinero bien habido difícilmente lo despilfarren y lo entreguen sin ningún tipo de control. Bueno, aquellos que tienen más recursos, independientemente de sus condiciones, sean los que logren alcanzar posiciones legislativas. Aquí una persona humilde no puede tener el sueño de aspirar a una posición por más trayectoria social, por más trayectoria política que tenga, no puede hacerse la ilusión de aspirar a una posición política, porque los que tienen los medios, los que tienen los recursos, son los que al fin de cuentas ganan las elecciones. Entonces, es importante establecer unos topes, pero unos topes más bajos de gastos. Segundo, establecer mecanismos, herramientas eficientes para auditar y hacer efectivos esos topes de gastos, porque de nada vale poner los topes como actualmente existen y luego no existan mecanismos apropiados para verificar que se está cumpliendo y después de verificar, establecer sanciones que hagan que ante el incumplimiento se arrepienta cualquier candidato de hacer un uso excesivo de recursos públicos. Por otro lado, también hay una maraña competencial. Y ya para terminar, hay una maraña competencial, hay cuestiones que se le atribuyen al Tribunal Superior Administrativo y otros al Tribunal Superior Electoral con relación a ciertos actos que realiza la Junta Central Electoral. Entonces, no es posible que no se tenga claridad respecto a cuál es el camino cuando se tenga que cuestionar una determinada actuación o cuando se tenga que realizar una determinada impugnación. Por igual, el tema de la competencia que se le atribuye de juzgar crímenes y delitos electorales al Tribunal Superior Electoral, cuando eso, el juez natural es el juez penal. Esas son algunas de las cosas que es indispensable, entiendo yo,
reformar, transformar antes de que comience el trayecto de las próximas elecciones. Reiteramos aquí y exhortamos aquí a ese Congreso Nacional que se ponga en lo que tiene que estar, que se concentre en lo que se tiene que concentrar y que entre otras legislaciones le ponga una importancia cardinal a estos proyectos de reforma, tanto de la ley electoral como de partidos políticos. ¡Llévatelo, Cundo!